Como ustedes vieron, el punto de vista en general que tenemos en AdCap es muy positivo, ¿no? A pesar de todo el ruido, obviamente de la volatilidad que hay en los mercados externos. Uno ve un escenario base, como decía Gustavo, de 2/3 de probabilidad de una Fed que está relativamente, o que va a estar relativamente calmada, una inflación que va a tener una subida, pero que también es calmada, y en general una posición muy optimista en los activos de riesgo. Y obviamente Colombia pues se incluye dentro de estos activos de riesgo. Esta visión general pues nos hace pensar que en el tema del mercado local y por ejemplo en el tema de la tasa de cambio, nuestra visión es igualmente optimista, ¿no? Antes de nada, si ustedes tienen alguna pregunta, bueno, lo que sea, cualquier cosa, me parece interesante que la discutamos para hacer mucho más dinámica esta presentación. En términos generales, yo siempre tiendo a comenzar las presentaciones con lo que pensamos nosotros frente a lo que espera el mercado, ¿no? Esta presentación ustedes la van a tener. Me parece bien útil para ustedes, que ustedes pues puedan ver en una foto todo lo que piensan los diferentes agentes del mercado. Nosotros obviamente estamos incluidos ahí en diferentes activos, ¿no? Un activo muy importante, obviamente la tasa de cambio, es donde hay mayor, de pronto, discusión entre los diferentes analistas. Algunas estadísticas que me parecen importantes, empecemos por la tasa de cambio. Básicamente todos estos puntos rojos acá muestran los analistas o las firmas que esperan una tasa de cambio a final de año en 3.000 o por encima. Eso significa que 65% de los analistas, y esta foto es una foto de enero, esperan una tasa de cambio por arriba de 3.000, ¿verdad? Nosotros, como ustedes lo ven en el primer renglón, esperamos una tasa de cambio muy echada a la baja. Yo recuerdo en la última presentación, en la última charla que tuve acá en Medellín, y algunos de ustedes estaban acá, obviamente en cierta forma un poco escépticos a esa posición de fortaleza del peso contra el dólar. Pues bien, acá me parece interesante que esté la oportunidad para decirles, nosotros todavía pensamos obviamente en esa posición de fortaleza del peso, y lo que ha pasado en estas últimas semanas creo que confirma en gran medida este movimiento. Nosotros, como ustedes ven acá, vemos que hay una gran posibilidad que el dólar cierre por debajo de los 2.700. Ya vamos a ver por qué. Otras estadísticas que me parecen importantes: el Banco Central, ¿no? Una variable muy difícil acá en Colombia, muy diferente de lo que ha pasado por ejemplo en países como Estados Unidos. La mayoría de los analistas no le han podido, como dicen, pegarle a los cambios del Banco Central. Nosotros hemos tenido un 71% de efectividad, y precisamente eso es lo que me parece importante resaltar, porque todas estas visiones es lo que en última se ha reflejado en los portafolios de muchos de ustedes, sobre todo en el tema de renta fija que está denominada en pesos, ¿verdad? Al final voy a mostrarles algún par de ideas que me parecen interesantes ahora, y un poco de lo que hemos hecho en el tema de renta fija. Entonces, en términos generales, nuestra visión, como lo decía, es una visión mucho más, o pues no mucho más, pero sí más optimista que el resto de los analistas del mercado. Y pues comencemos inicialmente por el tema de la tasa de cambio, ¿no? Es el indicador pues de mayor discusión, yo creo que en estos momentos. Un analista puede básicamente hablarles a ustedes, o uno lo vive diariamente, de lo mal que está el país, ¿verdad? El tema de la corrupción, las elecciones pues van a estar muy cerca. El punto es que cuando estamos acá nos damos cuenta que realmente hay muchos problemas desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista político, ruido que viene, que en cierta forma pueden afectar la tasa de cambio y hacer que el peso sea más débil contra el dólar. O sea, como quien dice, que vayamos, como dice el 64% de los analistas, a 3.000 o por arriba de los 3.000. Sin embargo, este punto de vista para nosotros es en cierta forma, pues no concuerda con lo que está pasando en el mercado externo, y es lo que Gustavo mencionaba pues en su presentación. Básicamente se ha presentado desde el principio del 2017, puntualmente algo así como marzo, un proceso de debilidad
de la canasta del dólar frente a las otras monedas. Esto es un índice que se conoce como DX, ustedes lo pueden seguir muy fácilmente en internet, se consigue. Lo que se ve es que realmente el dólar se ha movido hacia la debilidad a lo largo del 2017. Para muchos de nosotros o ha sido una sorpresa que el 2018 haya comenzado con un movimiento tan agresivo, ¿no?, de caída del dólar. El final del año estábamos en 2.900, algo así como 60, ¿verdad? Muy pegados a los 3.000, y 3 semanas después, o 4 semanas después, estábamos en 2.760. Entonces uno como que se despierta de las fiestas del fin de año y dice, miércoles, ¿acá qué pasó?, ¿no? Y realmente en ese momento pues no pasó nada acá, o sea, la situación no mejoró, no nos mejoraron la calificación, realmente desde el punto de vista local no pasó gran cosa. ¿Qué fue lo que hizo que el peso dólar se moviera tan rápido en tan corto tiempo? Y es simplemente el reflejo de lo que está pasando afuera. En el mercado externo, el dólar, digamos cambiémoslo, el euro pasó de 1.06 a 1.20, 1.25 a lo largo del 2017. En cambio, el peso colombiano ha estado, pues ustedes lo han visto, totalmente quieto, rondando entre los, no sé, 3.050, de pronto 2.900, de pronto 2.850 en el momento más abajo. Simplemente el dólar, a nuestro juicio o a mi juicio, pues personalmente, está reflejando lo que es una realidad en el mercado externo. Esta realidad puede continuar dándose, como lo decía Gustavo, el escenario base es que posiblemente el dólar o el DX continúe bajando, a Estados Unidos le conviene, el euro posiblemente vaya al 1.30, y estas son fuerzas lo suficientemente importantes como para pensar que la fortaleza del peso contra el dólar podría continuar en estos próximos meses. La respuesta cuando nos preguntan, bueno, ustedes puntualmente entonces ¿dónde ven el dólar? La respuesta nuestra es simplemente miremos la historia, miremos las estadísticas, ¿no? Porque nuestra forma de analizar los mercados es tratar de ser lo más objetivos posibles y tratar de evitar la subjetividad. Subjetividad es decir, la corrupción, las elecciones, bueno, no sé, todos esos son temas ciertos, pero digamos que eso ya se convierte más en una discusión de si yo convenzo a la otra persona o la otra persona me convence a mí. Nosotros decidimos usar una cesta de el análisis histórico, y en ese análisis histórico se ve claramente que el peso responde a 2 variables, principalmente, o sea, responde a muchas, pero principalmente a 2. La primera, el WTI o el precio del petróleo en los mercados internacionales, y esto pues tiene su digamos detrás una lógica, y es que Colombia es un país que exporta petróleo. Si el precio de ese bien sube, pues obviamente hay más posibilidad de entrada de dólares, entonces el dólar se cae, como quien dice, el peso se fortalece. Primera variable. Segunda variable, totalmente lógica, esta fortaleza o debilidad del dólar en el índice que les mencionaba de X. Entonces lo que hicimos fue coger una historia de varios años, diferentes escenarios, 5 años, 2 años, 1 año, y precisamente como es lo que nos gusta, creamos diferentes escenarios. Por ejemplo, en este cuadro de arriba, simplemente lo que decimos es, bueno, basados en la historia, si el WTI está a tanto y el DX está a tanto, más o menos en dónde debería ubicarse la tasa de cambio en Colombia, ¿no? Con esto eliminamos, pues, yo diría que casi que completamente la subjetividad del análisis, y decimos que basados en unos datos que son ciertos, lo que le podría pasar a la tasa de cambio es tal cosa. Precisamente de aquí sale nuestra visión bajista o de fortaleza del peso frente al dólar, teniendo en cuenta pues estas 2 variables. Estos escenarios los tenemos, yo diría que hace 1 año, de pronto un poco más de 1 año, y realmente si ustedes se fijan, la última vez que nos reunimos acá, pues asumo que hoy también hay un poco ese mismo sentimiento, es que pues uno debería comprar dólar porque, mejor dicho, van a pasar una cantidad de cosas, el ruido, el déficit, bueno, todo lo que ya he mencionado, y en ese momento pues realmente lo que ha pasado es que se ha quedado quieto, pero que la fuerza, o por lo menos lo que yo siento, la fuerza bajista cada vez es un poco más grande. El 3020 se ve cada vez más, digamos, en menos tiempo, y cada vez tiende a subir menos a partir del 3000, ¿no? Ese es el escenario que nosotros tenemos. De ahí es donde surge nuestra visión. Con un petróleo, por ejemplo, en niveles de, no sé, 62, si ustedes quieren ver 70 o más arriba de 70, y un DX
digamos que más o menos en lo que se encuentra ahorita, uno ve fácilmente que el dólar alcanzaría niveles entre 2.800 y 2.700. Obviamente el tema de la volatilidad en el corto plazo es muy importante. El día de mañana pues puede haber un aumento en la volatilidad en los mercados externos, obviamente eso va a generar mucho ruido interno, pero a nosotros nos parece que es más una oportunidad de vender que una, digan ustedes, 2.800, 2.850. No sé si haya alguna pregunta relacionada con este tema. ¿Qué tan fuerte es el impacto de la producción cada vez mayor que Colombia tiene de cocaína? Porque eso obviamente conlleva a un ingreso cada vez mayor en dólares. Es decir, la producción de cocaína está en máximos históricos. Y la plata Sí, digamos que la respuesta a eso es, no podría decirlo con certeza. ¿Por qué? Porque realmente es un mercado en donde no hay demasiados datos, ¿verdad? En teoría, o sea, el tema de los cultivos ha crecido en los últimos años. Se asume que eso implica mayor cantidad de ingreso en dólares, ingresos por el mercado negro, lo que sea. No por el mercado negro, asume que es en cajas, por allá por el Putumayo, no tengo ni idea. El punto es que no es fácil medirlo. No sé si realmente estos nuevos cultivos, estos ingresos van a los carteles, no tengo ni idea, mexicanos, o se quedan acá, o se quedan en la parte de los consumidores. Realmente no sé. Posiblemente haya un mayor ingreso, evidentemente por esta cantidad de aumento de los cultivos, pero en últimas yo pienso que el tema de un mercado supremamente tradicional como el del petróleo frente a un mercado que es negro de los narcóticos, creo que la fuerza del mercado tradicional en términos de estadísticas, en términos de toda esta cantidad de cosas, de pronto es un poco más medible, más clara. Lo otro yo creo que son como muchas especulaciones, obviamente hay muchos análisis del tema, pero puntualmente no sabría decirlo, pero uno sí podría pensar que algo de eso puede generar en cierta forma una caída, ¿no? Pero digamos que el día de mañana el petróleo se cae a los 20, ¿no? Y Colombia duplica su cantidad de, o sea, fuera que ya están grandes, que lo duplique aún más, la cantidad de hectáreas cultivadas. Yo pensaría que eso lo que generaría es que el dólar se devalúe, en lugar de que el dólar caiga. Entonces, en ese sentido, pues pensaría que de pronto el tema de los mercados tradicionales, las exportaciones, terminaría teniendo un poco más de peso, ¿verdad? Bueno, entonces sigamos. Teniendo en cuenta que la tasa de cambio en últimas obedece a un gran entorno externo, me parece importante resaltar que en estos momentos algo que ustedes deben tener muy presente, el mayor riesgo que tenemos para este año pues es evidentemente el tema de las elecciones, ¿no? Unas elecciones que no son únicamente en Colombia, sino que son en países de la región. Ahí está pues uno de los calendarios, o sea, básicamente lo que se ve es que países como Brasil, México, Colombia de pronto tienen eventos electorales muy importantes y no es común que estos tres países se crucen en un mismo año en unas elecciones tanto de Congreso y de Cámara, de Congreso y de Presidente, perdón. Obviamente uno podría pensar que como estamos en Colombia el gran riesgo es que de pronto alguien de izquierda, alguien que no sea amigo del mercado termine ganando, ¿no? El riesgo para nosotros ese evidentemente es un riesgo, pero el gran riesgo está en otros lados y eso es lo que me parece interesante resaltar. Primero, países como México y países como Brasil que tienen dos candidatos, uno en cada país, con en cierta forma un sesgo que pareciera antimercado, ¿no? En México, López Obrador, en Brasil, pues todo este tema de Lula no se sabe qué va a pasar, como que hay mucho ruido. Eso me parece un riesgo que hay que tener siempre en la cabeza, pues en un año que, como lo dijo Gustavo, es un año de mucha volatilidad. En el tema de Colombia, creo que la visión es mucho menos, a mi juicio,
negativa que lo que de pronto las encuestas muestran, ¿verdad? Uno ve las encuestas acá y se asusta porque pues va a ganar alguien posiblemente antimercado y toda esta cantidad de cosas. En las elecciones vemos dos riesgos principales que se ven, uno en ese triángulo del centro y dos triángulos a la derecha. Ahí están los dos riesgos. ¿Qué significa esto? Un riesgo medio, porque es más chiquito, ¿verdad?, que el otro lado. Y eso significa el riesgo que alguien antimercado termine ganando. O sea, una extrema, ya sea una extrema izquierda o una extrema derecha, ¿verdad? Alguien que al mercado, que a los inversionistas externos no los convence. El resto, según los mismos inversionistas externos, básicamente nombres del centro, izquierda o centro izquierda, derecha, no les tienen básicamente miedo, ¿no? Los tienen sin cuidado. Para ellos es lo mismo, Colombia va a mantener esa disciplina fiscal y toda esta cantidad de cosas buenas que los ha llevado a que crean que Colombia es un país muy serio en el cumplir sus obligaciones de deuda. Nosotros, como se ve ahí en esa pirámide o en ese triángulo, vemos que es muchísimo más riesgoso que alguien de extrema izquierda o extrema derecha gane. Simplemente el hecho que alguien de centro derecha o izquierda termine adoptando para tratar de ganar votos un discurso más echado hacia el populismo fiscal, ¿verdad? Como quien dice, alguien de centro que diga prefiero que no se cumpla la regla fiscal, que de pronto podamos aumentar la deuda para mejorar el bienestar, etc. Y eso me parece un riesgo mucho más claro porque básicamente todos los candidatos han dicho exactamente lo mismo, ¿no? Si uno se pone a revisar el programa de todos los candidatos, o sea, si uno mira de derecha, de izquierda o de centro izquierda, bueno, más o menos todos dicen que la regla fiscal se puede relajar, ¿no? Que de pronto para propender por mayor crecimiento, pues hay que gastar más, hay que bajar impuestos. Ese discurso me parece mucho más complicado y mucho más riesgoso, y me parece un riesgo más importante para resaltar pues en esta charla que el tema de una persona de izquierda o derecha extrema, pues que vayan a ganar. Nosotros estamos convencidos que el tema electoral pues va a generar obviamente ruido, no va a generar un ruido duradero en los mercados locales. De pronto unos días antes, unas semanas antes va a haber una pequeña devaluación totalmente normal, pero en términos generales no vemos que esto vaya a generar un cambio de régimen que vaya a terminar de generar una devaluación o una pérdida de valor importante en los activos de Colombia. Estamos muy pendientes de lo que son las elecciones del Congreso. Creo que hasta ahora la campaña no ha empezado y se sabe, el primer paso es, el punto de inicio es el Congreso. Hay una gran correlación entre el que gana en las elecciones y quién gana en el Congreso, hablando por el partido político. Generalmente el partido que tiende a ganar más en el 11 de marzo básicamente tiene un pie en la segunda ronda, un pie como presidente, ¿no? Me parece importantísimo esa fecha y a partir de ahí, teniendo en cuenta los diferentes escenarios, creemos que básicamente va a haber un cambio de presidente, un cambio de gobierno, más o menos dentro de lo que no podría generar una, digamos, mayor volatilidad en los mercados, una volatilidad que yo llamaría duradera. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna. Finalmente, ya viendo un poco el tema de las oportunidades en renta fija, que es lo que les estaba mencionando, básicamente la renta fija digamos que refleja en gran medida lo que le pasa a la inflación de Colombia y al Banco de la República en Colombia, ¿no? Todo esto en un ambiente externo pues más o menos positivo. La inflación, ustedes han visto, veníamos del casi 9%, vamos ya en el 3,68%, la tasa del banco estaba casi en 8%, estamos en el 4,5%. Han habido muy buenas oportunidades en los mercados de renta fija. Si uno mira un test, simplemente la volatilidad, la apreciación ha sido muy importante, tan importante que ha hecho que los fondos externos sean en este momento y a lo largo del último año hayan cada vez comprado más test, y en este momento son los mayores tenedores de test por encima de los fondos de pensiones acá en Colombia.
Y acá me parece interesante resaltar un par de oportunidades y evidentemente con un precio del WTI a 70, una opción interesante, obviamente teniendo en cuenta que la entrada pues, tiende a ser muy importante, ¿no? O sea, básicamente lo que yo sugeriría es tratar de seguir pues, este cuadrito que sinceramente ha funcionado. Si ustedes no lo tienen, pues me escriben o a partir de cualquiera de nosotros se los hacemos llegar. Este cuadrito, pues como es basado en la historia, se actualiza a diario, pues porque como cada vez va habiendo más historia, entonces eso va cambiando los resultados. Eso por un lado. Por otro lado, si uno mira, por ejemplo, el tema de las financieras, el año pasado, pues todo lo que fue Bancolombia, bueno, todo esto se pegó una caída después de los resultados. Nosotros creemos que esa caída va, digamos que lentamente comenzar a recuperar, ¿verdad? Ya ha recuperado un campo importante, pero creemos que en el tema de crecimientos y las cosas están en cierta forma mucho más calmadas, un poco mejores desde el punto de vista del PIB de Colombia, pues básicamente ahí también hay una oportunidad, o sea, financieras después de esa corrección lo que está subiendo me parece que ahí podría darse una subida. Creo que en estos dos, yo diría que sectores es donde hoy vemos más digamos una opción más interesante. De pronto lo que es entre las financieras, Bancolombia, más que Bancolombia, de pronto la vivienda nos parece un poco más interesante. Éxito también, aunque ya ha subido mucho, por el tema de Brasil, o sea, Brasil este año, esta semana publicó un crecimiento pues mucho mejor, o sea, mucho mejor de lo que estábamos viendo hace un año, y eso pues está beneficiando las cifras del éxito. Entonces creo que en términos generales lo que se ve es un año bueno, sobre todo en estos tres sectores, ¿no? En el sector de retail, dado Brasil y dado la recuperación en Colombia, financiero y Ecopetrol o energía, si nuestro escenario base de 64 y después pongámosle 69-70 en el WTI se termina dando, ¿no? Pero creo que en términos generales una bolsa que está quedada con respecto a sus pares, pues es una bolsa que termina siendo bien interesante, ¿no? Nosotros muchas veces, digamos que uno de los trabajos más interesantes que tenemos en el día a día es hablar con los fondos externos. ¿Y cómo ven los fondos externos a Colombia? Y este es el mensaje, un poco de cierre por parte mía de la charla. Obviamente no quiere decir que no vayan a dar ustedes más preguntas, bueno, lo que sea. Es impresionante cómo la visión de los externos se opone a la visión de los locales, ¿verdad? Para los locales, y esto estoy incluyendo los fondos de pensiones, ¿no? Los que manejan los portafolios en los bancos, pues Colombia es un país que ya está muy caro, pues evidentemente se ha valorizado, ¿no? Pero que ya está muy caro, que hay mucho ruido, o sea, una visión extremadamente negativa, y lo digo extremadamente porque así lo es. Para los externos, de pronto que le ponen menos corazón porque no están viviendo en el país, sino que están en una situación totalmente diferente, Colombia todavía es un mercado interesante, a pesar de todo el ruido y de todas las malas noticias que uno oye. Ellos dicen, bueno, y pues sí, Colombia es muy mal, pero pues Brasil tampoco es que sea mejor, Sudáfrica, ¿verdad? Tanto ruido, no sé, como que cuando uno echa a todos los países emergentes donde se puede invertir y los empieza a medir con una misma, digamos, herramienta, Colombia ya no es tan mala como uno cree cuando está viviendo acá, ¿verdad? Entonces el mensaje es, realmente todavía Colombia es un país interesante para los inversionistas externos, una rentabilidad, por ejemplo, para los test del 24 del 6, no sé, 6.10 o 6.20, es una rentabilidad interesante, teniendo en cuenta lo que está pagando un bono en otros países, en un país desarrollado, independientemente que haya subido, ¿no? Que digamos ese spread se haya reducido. 6% todavía es una rentabilidad que hace que los inversionistas de afuera estén interesados en un país como Colombia. A los externos no les preocupa, yo diría que en absoluto, el tema de las elecciones. No sé si ellos sean los, digamos, que no ven o si nosotros, pero básicamente ellos es una fecha totalmente, digamos, normal, no hay nada de qué preocuparse. Entonces ese es el mensaje, ¿no? Realmente Colombia es un país que con todos sus problemas básicamente todavía termina siendo atractivo a estos grandes capitales que van de un lado a otro. Pero ese interés que estás diciendo de los externos
se ve reflejado en el momento actual. Reflejado en que, yo podría decir que se ve reflejado porque ellos siguen comprando test, por ejemplo, y compran muchísimos, ¿no? Eso es un reflejo de lo que ellos piensan, o sea, eso significa que ellos no están hablando y no están haciendo, ¿no? Realmente ellos en este momento son los mayores tenedores de test en todo el sistema financiero colombiano, más grandes o tienen más test que los fondos de pensiones. Tienen un nivel tal que de pronto salir ya es muy difícil para ellos, ¿no? Tienen tantos que si dicen, listo, Colombia es lo peor, me voy, ¿no? O sea, eso es como el gran miedo. Me voy, no, simplemente no pueden venderlos, todos, porque tienen más que los fondos de pensiones. Entonces digamos que esa forma de ver la diferencia entre los internos y los externos sí es algo que quisiera mencionar acá, que llama mucho la atención y que en cierta forma lo confronta a uno con que al final la rentabilidad de estos tipos de papeles son al final del día lo más importante, y la rentabilidad en los papeles de Colombia todavía termina siendo interesante. Bueno, no sé si